Estos días se acaba de cumplir un año del fallecimiento del presidente Chávez. ¿Cómo es un día en la vida de Nicolás Maduro a partir de esta circunstancia que le coloca en una gran responsabilidad? Bueno, primero que hoy estamos conmemorando 12 años de aquel 13 de abril, que fue como un día de despertar, de resurrección, un día milagroso, donde toda la fuerza y la energía popular, hecho pueblo y hecho Fuerza Armada, logró realmente algo extraordinario, ¿no? Rescatar al comandante Chávez. A estas horas de la noche, nuestro pueblo estaba desplegado y restableciendo la paz, restableciendo los equilibrios que se habían vulgarmente roto con la imposición de una dictadura que apenas duró 47 horas. La generación más joven tiene que mantener viva el recuerdo, porque está muy fresco todavía, de hace 2 años. Igualmente, bueno, ya estamos en el primer aniversario de la elección presidencial, primera elección presidencial en 2 décadas, donde no participó y no estaba el liderazgo presente del refundador de la patria, el comandante Hugo Chávez. Y eso significó en su momento un gran reto para el pueblo, reponerse del dolor, llevar adelante un proceso en paz, ¿no? Cuando mucha gente calculaba que luego de la partida física del comandante Chávez iba a ser imposible mantener primero la paz social, la cohesión nacional, iba a ser imposible, decían algunos, vaticinaban analistas de estos pronosticadores, son como los pronosticadores de los juegos de béisbol, ¿no? Bastante ligeros, que la revolución bolivariana no trascendía al comandante Chávez, que sencillamente se iba y partía con él. Y hace un año hubo una gran prueba, que la pasamos, yo diría, de manera heroica. Yo hice una campaña, Eduardo, y me fui al encuentro de un pueblo que estaba abatido por la tristeza, abatido. Yo siempre recuerdo una manifestación en San Fernando de Apure, donde fue lo más sentido. Yo creo también por el amor del pueblo de Apure y del llano al comandante Chávez. Y yo veía a la gente era llorando, ¿eh? Yo veía mucha gente como paralizada, mucha gente en la manifestación, pero la mitad de la manifestación estaba paralizada por la tristeza, por el llanto. Y yo hice un gran esfuerzo porque yo nunca había sido candidato a nada. Había sido diputado, pero bueno, en las listas del partido, ¿eh? Y del movimiento Quinta República, fui constituyente también, pero bueno, con una gran fuerza popular. Nunca me había postulado un cargo para que me eligieran, bueno, por postulación propia, para decirlo, ¿no? Con un nombre, alcalde, gobernador. Nunca había hecho una campaña electoral para promocionarme o como centro de la promoción para el voto. Y todo eso tiene su técnica, todo eso tiene su experticia, ¿no? O sea, alguien, seguramente, si tú te lanzaras algún día candidato a alcalde, a gobernador, entenderías lo que te estoy diciendo completamente. Y quienes nos escuchan, bueno, es entrar, adentrarse en el papel de liderazgo que se tiene que ejercer y de pronto estar al frente de una revolución, en una coyuntura de tanta emocionabilidad, tan sensible, y además como candidato a la presidencia, como presidente en ejercicio. Realmente es un momento que no olvido. Cuando yo veo las imágenes, las fotos de esa campaña electoral de 9 días, Eduardo, alguien que, aunque el país me conocía como canciller, como diputado, como luchador social, no es lo mismo conocer a alguien en esas características, en ese papel, y de pronto, bueno, tenerlo al frente y que sea el candidato presidencial, que sea el presidente en ejercicio, ¿no? Eso ameritó de una gran conciencia del pueblo y fue un gran esfuerzo, y en 9 días de campaña electoral logramos una victoria heroica frente a una fuerza mediática, económica de nuestros adversarios, frente a un candidato que tenía por lo menos 14 años preparándose para ese papel, que tenía por lo menos 3 años ya como precandidato, candidato con muchos recursos económicos, con muchos asesores internacionales. Creo que fue una victoria realmente producto de la gran conciencia del pueblo y además de la heroicidad de un pueblo que se repuso a sus tristezas, a sus dolores. Tú me preguntas específicamente, ¿cómo ha sido el cambio?
Bueno, yo creo que el cambio, yo me he adaptado rápidamente. ¿Sabe por qué? Porque el comandante Chávez me entrenó. Es como de pronto, un ejemplo que podría ponerte, bueno, un señor es todo de la calidad de David Concepción, ¿no?, que va entrenando a otro señor stock. No te digo de la calidad de quién, ¿no? Pudiera ser de Osvaldo Guillén, que lo conozco muy bien, aunque es fiero opositor, pero le tengo gran cariño porque jugamos juntos. Me fue entrenando, pues yo estuve en el campo siempre, entrenando, agarrando la bola, lanzando la bola, con disciplina, con entrega al trabajo. Así que cuando ya me toca este papel, en medio de una gran nostalgia, por el amor que tengo por el comandante Chávez, por su ejemplo, bueno, yo creo que él me fue preparando para colocarme aquí donde estoy. Y este año creo que lo hemos demostrado. Yo no soy un hombre vanidoso, egocéntrico, no tengo ninguna de esas debilidades, afortunadamente y gracias a Dios y a la formación que me dio mi madre y mi padre, a la formación revolucionaria del comandante Chávez. Pero creo que en un año hemos demostrado que sé darle duro a la pelota, sé combatir, sé trabajar. Me he entregado en un año completamente al trabajo, al pueblo, a buscar la paz, a disipar golpes de Estado, a disipar emboscadas, trampas, maldades de todo tipo, guerra económica, guerra eléctrica, guerra psicológica, guarimba, reguarimba. En un año me han aplicado todo lo que le aplicaron al comandante Chávez en 14, en un año intenso. Y creo que hemos salido bien. Y creo que estamos preparados para salir mejor aún en los años que están por venir. Y la experiencia acumulada ya como presidente, la relación que se ha construido entre el pueblo y el presidente de la República, y el fortalecimiento de la coalición política y social de la revolución, creo que lo que nos dice que los años que están por venir van a seguir demostrando que valió la pena el esfuerzo del comandante Chávez y que el legado del comandante Chávez va a perdurar y va a trascender en el tiempo. Presidente Maduro, usted ha dicho algo muy importante, un año le ha tocado lo que le tocó al presidente Chávez durante 14. En este momento particularmente pareciera que concurrimos a una muy exigente prueba de liderazgo. Quiero ir a lo que ocurrió esta semana ante la vista de todo un país en cadena con sintonía nacional, el llamado diálogo apenas en sus primeros pasos. 60% del share, dice, ¿no? Bueno, fíjese, la gente quiere que de las palabras se vaya a los hechos. Que de todas esas exposiciones que desde los distintos puntos de vista procuraron un diagnóstico de la realidad, se vaya a los resultados. Hay voces que dicen que la protesta debe seguir en la calle para que rinda sus frutos. Yo quiero invitarle a un ejercicio lo más puntual posible, basado en la agenda que propuso la MUD, esos 4 puntos, para que punto por punto, una vez que yo se los cite, por favor, correcto, usted me haga un comentario muy concreto, si es posible, dar noticia sobre la perspectiva que desde este punto de arranque usted aprecia en cada uno de esos caminos. Amnistía para presos políticos y exiliados. Usted ha dicho que estamos en tiempos de justicia que conducen a la paz, no en tiempos de perdón. Yo me adelanto un poco y le pregunto, ¿el perdón no conduce también a la paz? En su momento. En este momento la justicia es la que va creando los caminos de la paz, que es el respeto a la Constitución, el derecho a la vida. Tiene que haber justicia. Tiene que culminar la investigación completa de todos los asesinatos, de todos los crímenes, de toda la agresión que hizo la guarimba, la derecha contra el pueblo venezolano. Y tiene que haber justicia, severa justicia, con los autores intelectuales y los autores materiales de toda esta agresión a la sociedad y este intento de caotizar a Venezuela. La revolución ha demostrado en el corazón del comandante Chávez siempre una gran sensibilidad, primero al diálogo con los adversarios más duros que pueda haber. Hoy estábamos viendo una reposición de Aló Presidente, que siempre ponemos por Venezolano en Televisión, valga la cuña, a las 11 de la mañana todos los domingos, y el comandante Chávez, una semana después del golpe de Estado de abril 2002, bueno, llamando al diálogo, juramentando una comisión presidencial para el diálogo. Siempre hemos demostrado que estamos dispuestos a dialogar hasta con el más enconado adversario y a dialogar con, digamos, con una sonrisa, a dialogar con apertura. Y también el comandante Chávez dio una lección de lecciones, el 31 de diciembre,
del año 2007 sacó un decreto de sobreseimiento de la causa por el golpe de Estado a todos los involucrados en el golpe de Estado del 2002, 2003 y en las guarimbas y pregolpes y recontragolpes del 2004. A todos, incluyendo a buena parte de quienes se sentaron en la mesa de diálogo. Buena parte de ellos tendrían juicio y seguramente ya hubieran sido condenados si el corazón de Hugo Chávez, en su momento, fíjate tú, 31 de diciembre de 2007, pasó el 2003, 2004, se regularizó la situación política 2005, 2006, la oposición volvió al camino constitucional y 5 años después, casi 5 años, el comandante Chávez los perdonó todos. Hay tiempo para la justicia, hay tiempo para el perdón, hoy es el tiempo de la justicia. Ha dicho Severa Justicia, ¿no deja ninguna puerta abierta para alguna amnistía en el corto plazo? Yo creo que es tiempo de hablar de justicia y Venezuela entera, estoy seguro, nos acompaña en eso y me acompaña en esto, porque no puede quedar impune tanto asesinato. ¿Qué necesidad había de estar llamando a una insurrección? ¿Ah? ¿Qué necesidad había aquel 23 de enero cuando el país estaba trabajando, dialogando, enfrentando sus problemas, cuando yo tenía mesas de trabajo con gobernadores, alcaldes de la oposición, cuando estábamos ya casi por lanzar el Plan Nacional de Pacificación contra la Criminalidad? ¿Qué necesidad había de llamar a insurreccionar el país, a quemar el país? Lo único es el capricho de un grupo reducido, de una minoría, de la minoría, de querer asaltar el poder. Lo único, el desconocimiento de la inmensa fuerza y legitimidad que tiene la revolución bolivariana, el desconocimiento de las reglas de juego de la democracia. Si el 23 de enero apenas de este año habían pasado 5 semanas de la inmensa victoria que tuvimos el 8 de diciembre del año pasado, donde ganamos el 75% de las alcaldías, con un 55% de los votos, donde todo el mundo aceptó los resultados, todo el mundo, alcaldía por alcaldía. Entonces, si veníamos en ese clima político de respeto a la Constitución, a los resultados electorales, si había un clima convocado por el presidente y aceptado por la oposición de trabajar en conjunto, ¿por qué rompieron ese clima? ¿Quién lo rompió? ¿Con qué objetivo? Tremendo daño, 15.000 millones de dólares. Hemos cuantificado los daños que se le hizo a la economía. Nada más en estas 8 semanas de guarimba. 41 personas que deberían estar trabajando, estudiando, gente inocente, asesinados por francotiradores, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente secuestrada en sus casas? Dime tú, ¿cuánta gente enferma? ¿Cuánta gente padeciendo dolor, angustias, tensiones? Tiene que haber justicia y que la justicia diga la verdad, se ejerza con la fuerza sanadora que tiene la justicia, valga la expresión cuando es justa y en el futuro, de acuerdo a la evolución de la conducta política de los factores insurrectos que están haciendo armas contra la República y que están desconociendo sus instituciones, en su momento tengan la seguridad, la revolución, con el gran corazón de pueblo que tenemos, sabrá perdonar. Presidente, otro de los puntos, renovación de los poderes. ¿Cuál aprecia usted sería la vía para que este proceso se cumpla de la mejor manera, que mejore las condiciones de acción y de autonomía de los poderes públicos? Mira, Eduardo, tú sabes que yo fui diputado en el último Congreso, que duró unos meses, fui constituyente, que es también Parlamento, y luego fui diputado de la Asamblea Nacional del año 2000 al 2006, que me llamó el comandante Chávez y me nombró canciller de la República. Conozco muy bien la vida del Parlamento en estos años, ¿no? Y lamento mucho que la oposición, por sus propias contradicciones internas, sus peleas internas, sus chantajes internos, se haya separado de los mecanismos constitucionales para la renovación permanente de los poderes públicos. Desde el año 2000, solo en el año 2000 acudieron, eso se lo dije yo ahí en la mesa, y se lo dije al doctor Ramón Guillermo Aveledo en la reunión en privado, solo en el año 2000 ellos acudieron cuando elegimos por primera vez los magistrados del Tribunal Supremo, los rectores del CNE, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Contraloría. De resto se fueron, sabotearon muchas veces esos procesos. Yo celebro que la oposición haya aceptado por ahora la propuesta
de que se integren en la Asamblea Nacional los comités constitucionales para renovar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, renovar 3 rectores del Consejo Nacional Electoral, renovar la Contraloría y otros poderes públicos. Creo que eso debe transcurrir como dice la Constitución, que se llame a concurso público, que se presenten los credenciales de los mejores venezolanos y las mejores venezolanas para esos cargos y que la Asamblea Nacional logre un acuerdo en base al respeto a la Constitución y elige esos poderes públicos. Eso debería ser así siempre. Si no se impusiera dentro de la oposición, en la guerra a cuchillos que ellos mantienen permanentemente, se impusiera el chantaje de un sector de extrema derecha contra los sectores de centro y sencillamente ellos se ausentaran de este proceso. Aspiro que este proceso que ya se inició, cuando el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, convocó la conformación de estos comités, culmine exitosamente de acuerdo como dice la Constitución. El otro punto, ¿cuáles deben ser los objetivos específicos de la Comisión de la Verdad? ¿Qué debe encontrar y determinar esa Comisión de la Verdad? Bueno, si me lo preguntaran a mí como me lo preguntas tú, yo aportaría la siguiente idea. La Comisión de la Verdad descubra, investigue y desnude frente al país y al mundo qué pasó desde el 23 de enero del 2014 hasta nuestros días. ¿Por qué la insurgencia? ¿Por qué el ataque a las instituciones? Todo, que lo sepa nuestro país, porque las guarimbas no son simples guarimbas, no, que salieron unos muchachos a guarimbear. Se les ocurrió a ellos guarimbear. No, es una estrategia política de asalto al poder, es una estrategia para caotizar la sociedad. Entonces se tiene que investigar a fondo como se hizo con los sucesos del golpe de Estado del año 2002, donde la Asamblea Nacional hizo una investigación profunda y esa investigación fue pública y esa investigación ayudó a curar, a sanar las heridas y a replantearse el camino. A mucha gente obligó a replantearse el camino, a reencontrarse en ese nuevo camino. Así que creo que la Comisión de la Verdad tiene que jugar un papel determinante para que se sepa la verdad verdadera. Nosotros queremos saber la verdad verdadera de todo el marco en donde se desplegó esta estrategia de caotizar la sociedad para un golpe de Estado y la verdad verdadera de cada caso, de cada caso. Es una forma de hacer justicia, que se sepa cada caso, cómo ocurrió, de qué manera, quién fue el responsable. Yo dije en la reunión, Eduardo, y lo dije varias veces a nivel público, cuánto nos hubiéramos ahorrado en angustias, tensiones, pérdida de vidas, violencia, dolor, si esta reunión que hicimos la semana pasada aquí, entre la oposición y las fuerzas revolucionarias, la hubiéramos hecho cuando yo la convoqué, el 26 de febrero de este año. ¿Cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado? Y hubiéramos enviado un mensaje claro a nuestro país. Así que yo quiero de verdad que se sepa la verdad total, para que Venezuela definitivamente pase la página del golpismo. Y los sectores que creen que por la vía del atajo pueden capturar el poder, bueno, ya maduren definitivamente, superen esas tesis primarias, esas tesis extremistas de la lucha política. No es por la vía de un golpe de Estado, Eduardo, no es por la vía de caotizar la sociedad, como va a ascender un líder, no sé de dónde lo van a sacar. Perdóname que me extiendan esto, pero yo he preguntado varias veces, si la guarimba y el llamado a la salida ya de estos irresponsables de la extrema derecha se hubiera dado como estrategia y hubiera culminado pues exitoso, no estuviera yo aquí, me hubieran sacado de aquí, hubieran roto la Constitución. En la silla de Miraflores, allá está la silla, la famosa silla, ¿a quién hubieran sentado en esa silla? Lo primero que ellos tenían que resolver, ¿a quién sentaban en la silla? ¿Representante de quién? ¿Se repetiría el Carmonazo? Yo creo que sí. Segundo, una vez que ya sentaron en esa silla a alguien, ¿qué iban a hacer con el pueblo? ¿Qué iban a hacer con la Fuerza Armada? Es que el chavismo lo iban a eliminar con una varita mágica así, ¡pum!, ya no existía, cuando ha demostrado ser una corriente vigorosa, potente, mayoritaria en una larga coyuntura histórica de 15 años, que recientemente acaba de demostrar su vigor, su fuerza de recuperación al obtener una victoria por el 55% hace apenas 3 meses.
Realmente es una locura, es una locura. Una de las grandes victorias que yo quiero que obtengamos colectivamente todo el país de estas mesas de diálogo es que se deseche definitivamente la violencia como método político para hacer oposición y como método político para cambiar gobiernos en Venezuela. Eso sería una gran victoria para Venezuela. Y que bueno, vayamos al camino político, electoral, constitucional. El que quiera protestar, que proteste, bienvenido. Yo diría, ojalá que más allá de la protesta tuvieran una propuesta sobre los temas de los cuales ellos protestan. ¿Quién proteste? Pues yo te digo otra cosa más. Nosotros tenemos estadísticas sobre el tema de la protesta, por ahí lo tocaste en una de las preguntas. Nosotros tenemos estadísticas de los últimos años. ¿Y tú sabes quién sale a protestar en este país? Este país democrático. El 90% de las protestas las hace el pueblo chavista. Obreros, amas de casa, estudiantes. Protestan porque es un país democrático. Protestan y proponen también. Así que yo de verdad aspiro la verdad absoluta y que la verdad nos conduzca hacia el camino del respeto de la Constitución, de la convivencia y la coexistencia pacífica entre todos. Presidente, tenemos que hacer una pausa en Al Descubierto. Cito textuales algunas expresiones suyas. La verdad total, la verdad verdadera, momento de desechar la violencia. El último de esos 4 puntos que propone la MUD, desarmar a los grupos armados. Por favor, al regreso, ¿quiénes son esos grupos armados? Perfecto. De un lado dicen que son paramilitares, del otro lado dicen que son colectivos. ¿Usted admite que existen los grupos armados? Gente que anda con armas, con capucha, gente de quienes se dice y se presentan videos y fotografías, son apoyados o, por ejemplo, actúan ante la actitud indiferente o complaciente de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Se han neutralizado? Dejo esa pregunta para el regreso. Esperemos, ¿no? Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Al Descubierto, hoy con el presidente Nicolás Maduro Moros. Somos lo que queremos. La campaña de responsabilidad social de Venevisión comenzó una nueva etapa donde los niños son los protagonistas de los mensajes de valores. Con inocencia y mucha ternura, los pequeños muestran la importancia de ser amable, respetuoso, honesto, perseverante y en especial el valor del estudio. Hay que ser responsables con nuestras tareas del colegio. Primero, lo primero. Con honestidad se logra más que con la mentira. Compartir con mi familia me hace feliz. No nos olvidemos de nuestros juegos tradicionales. Botar la basura en su lugar no es difícil. Colabora. Es por nuestro futuro. Estos mensajes, que se transmiten durante la programación infantil, buscan impulsar las actitudes y valores ciudadanos en los más pequeños, motivándolos a la superación y a la buena convivencia. Vamos, dale. Porque es que nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos. Tu seguro no estará en la época en la que, si no ibas al estadio, escuchabas el juego en radiecito de pilas. Estás en el pasado. Si pierdes tiempo llevando recaudos para tramitar una carta aval, en lugar de solicitarla en la clínica y recibir la aprobación en tu teléfono. Iberoseguros funciona con teléfonos inteligentes, computadoras y tablets. Consulta a tu asesor de seguros o ubícanos en las redes sociales. Iberoseguros. Siente, entiende, soluciona. Desde tiempos milenarios, la hiedra ha recorrido caminos para brindar el alivio natural a la tos con flema. Nuevo Teratocin, con extracto de Helera helix, moviliza y facilita la expulsión de la flema gracias a sus propiedades naturales, sin azúcar, sin colorantes, sin alcohol. Nuevo Teratocin, expulsa la flema, alivia la tos. De la naturaleza, nos llega el nuevo Frutare de Tío Rico. Simplemente delicioso. Frutare, con fruta 100% natural.
Amigos, seguimos al descubierto por Venevisión en esta conversación con el presidente Nicolás Maduro Moros desde el despacho de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en el Palacio de Miraflores. En la parte anterior yo dejaba abierta esta pregunta. ¿Cómo desarmar a los grupos armados? Pero antes de ello, ¿quiénes son? ¿Ustedes tienen una idea o tienen ya un concepto determinado sobre esta variable asociada a la violencia? Bueno, hace 12 años se trabajó el mismo esquema, es un mismo libreto. Decir que el chavismo es una fuerza violenta que va a atacar a la clase media venezolana, que va a atacar a la oposición pacífica y que producto de ese ataque surgen muertos y se justifica el derrocamiento del gobierno constitucional que ampara grupos violentos paramilitares. Es un esquema, es un libreto. Hace 12 años eran los círculos bolivarianos. ¿Y qué eran los círculos bolivarianos? Un conjunto de compatriotas, inclusive los más humildes de los humildes, que comenzaban a luchar por tener educación, salud, vivienda, los derechos elementales del ser humano. Bueno, demonizaron a los círculos bolivarianos. Pasó la historia y la historia absolvió de culpa a los círculos bolivarianos, si lo podemos decir con esta fase de Fidel Castro. Quedaron absueltos de culpa. Los círculos bolivarianos trascendieron como grupos sociales, inclusive reconocidos por la oposición, porque más de un candidato presidencial luego salió a llamar y a buscar el voto de los círculos bolivarianos y de los bolivarianos. Lo mismo ocurre ahora con los colectivos. Es un libreto que no se hace en Venezuela, es un libreto para imponernos una matriz que nos lleve a una confrontación y justifique la confrontación violenta de venezolanos contra venezolanos. Los colectivos, llamados así, son fuerzas de trabajo, de paz, de producción, de salud. ¿Cuántos colectivos de cultura hay? Centenares. Colectivos de salud pública, colectivos productivos, organopónicos, etcétera. Así que lo que se llamó colectivos violentos sencillamente sigue siendo una justificación para adelantar una estrategia violenta contra el gobierno revolucionario. Tú dices, ¿qué grupos armados hay? Yo, tomándote la palabra, le diría a la oposición, si tienen algún tipo de prueba de la existencia de grupos organizados y armados, bueno, ahí tienen la oportunidad, la Comisión de la Verdad, el Consejo de Derechos Humanos que he creado y la Mesa de Paz que hemos instalado para que aporten esas pruebas. Y me comprometo absolutamente, si la oposición llegara a presentar la prueba de aunque sea un solo grupo, a ese grupo lo buscaríamos, investigaríamos y con la ley en la mano lo desarmaríamos. ¿Pero qué versión tiene el gobierno en este momento? La versión ¿El gobierno no ha visto grupos armados? Sí, hemos visto, claro que sí. ¿Quiénes son entonces? Bueno, si no son los colectivos. Los grupos armados que nosotros hemos identificado, algunos de sus integrantes están presos, están juzgados. Algunos de ellos han declarado el por qué tomaron armas para manifestaciones públicas. Todos los que han hecho armas contra el gobierno en la coyuntura de las guarimbas están vinculados a grupos extremistas. Alguna gente tiende a llamarlos radicales. Radical es una palabra muy bonita, es un concepto muy bonito de la historia. Radical es ir a la raíz, a resolver de raíz, a construir de raíz. Estos son grupos extremistas, violentos, de la extrema derecha. Fíjense ustedes una foto muy significativa que sacó la agencia francesa de noticias, AFP. Sacó una foto de unas personas con fusiles con mira telescópica en el casco central de Chacao, encabezando una manifestación de estos grupos extremistas de derecha, bueno, que todos los días la han tomado por quemar Chacao, ¿cómo se llama? El municipio de Chacao, que queda aquí en la Gran Caracas. Todos esos grupos, aquí yo tengo algunas de esas fotos, que te puedo mostrar. Todos esos grupos es lo que yo he llamado, que en Venezuela se ha ido conformando una insurgencia armada, si me lo permite. Rompo un poquito el protocolo del programa, ¿no? Aquí está parte de esos grupos, esta cámara, aquí está, en Chacao. Esta foto no la sacó la Agencia Venezolana de Noticias, ni Venezolana de Televisión, esta foto la sacó una agencia internacional
Y en privado, alguna gente conversó, mira, aquí está otra foto, en otras circunstancias. Es lo que yo le digo a la oposición, y algunos de sus voceros lo han hecho. Condenen abiertamente la violencia armada como método político para hacer oposición o lucha política en el país. Y aquí están otro tipo de armas, armas llamadas caseras, pero con un poder de fuego y de destrucción también bárbaro. Yo le pregunto, no te lo pregunto a ti porque sé tu respuesta, pero yo le pregunto a los venezolanos, ¿ustedes están de acuerdo que esta sea la vía como los venezolanos resolvamos nuestras diferencias y nuestros problemas? La vía violenta, la vía armada. Aquí está, esto es el Cafetal, aquí en Caracas. Esto fue hace una semana. Estos grupos son a quienes nosotros debemos entregarles el poder político. Estos son grupos de protesta, ¿no? Estos son grupos armados que ejercen el terrorismo, que han asumido una estrategia de insurgencia armada contra el gobierno revolucionario. Y son los únicos grupos armados que están en las calles. Y nosotros, con una estrategia correcta desde el punto de vista de la seguridad pública, hemos ido poco a poco neutralizando. Buena parte de estos grupos están ya presos. Otros, lamentablemente, como un muchacho en Maracaibo, hace 2 semanas exactamente, un domingo, un muchacho perdió la vida. Qué dolor para el padre y la madre, los hermanos, la familia, los amigos de este muchacho. No, porque era un muchacho, pues, 22 años. Que le llegue la noticia. No, perdiste a tu muchacho. ¿Cómo? Bueno, utilizando una bazuca esta. Lo habían entrenado, lo habían envenenado en grupos estos paramilitares, lo habían envenenado contra la revolución, contra el presidente Chávez, contra Maduro. Y él salió para la calle, bueno, envenenado, y en su cerebro, me imagino, iba, bueno, toda esa fuerza negativa de la violencia generada por el odio, por el deseo de venganza. Y cuando fue a disparar su bazuca, la bazuca disparó para atrás y el muchacho quedó destrozado, destrozado. ¿Esto es lucha política? No. Por eso es que yo hago un llamado. Esta Conferencia Nacional de Paz, Eduardo, esta Comisión de Diálogo para la Paz que hemos instalado con la oposición, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario por disipar a tiempo cualquier grupo extremista que esté pensando en tomar armas contra la Constitución, contra la República, o que ya las haya tomado. Presidente, sobre este comentario, usted insiste en la tesis del golpe de Estado. Para quienes se preguntan, si no son los militares, ¿quién puede hacerlo? Para quienes se preguntan, si el presidente Maduro reitera en lo posible su confianza en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿por qué habla de esta tesis de golpe de Estado? ¿Cómo estaría caminando eso? ¿Procedente de qué fuerza? Es muy importante la pregunta. Excelente, porque es la reflexión que se hacen muchos venezolanos de bien, ¿no? Y la preocupación que de pronto puedan generar las palabras cuando yo hago este tipo de denuncia. Ahora, primero hago la denuncia porque tengo toda la información previa, mucha información. Uno de los temas que tú me decías, ¿qué cambio ha habido en mi vida? Un cambio fundamental es que ahora tengo demasiada información. Demasiada información de fuentes llamadas A1, del máximo nivel en este mundo, porque el comandante Chávez lo quería mucha gente en el mundo y dejó una red de gente que nos protege en el mundo entero. No digo más, pero en el lugar que tú menos puedes sospechar, ahí hay una persona que quiere a Venezuela, que quiere la paz para nosotros, que admiró a Chávez y que nos hacen llegar información que luego nosotros cruzamos y además que confirmamos con la actitud de factores de la oposición, lamentablemente. Ahora, ellos han preparado el llamado golpe suave, como dijera Ramos Alup, ¿no? Ramos Alup hizo una reflexión bien interesante, de paso. Yo aprendí a respetar a Ramos Alup en la Asamblea Nacional. Nos dábamos duro, como tiene que ser. Él tiene un concepto betancurista de la política y tiene un concepto, bueno, de acción democrática. Lo respetamos, pero no lo compartimos, ni de broma. Pero hizo algún conjunto de reflexiones que se ve que nos escuchan. Es lo que llaman el golpe suave.
y también lo llaman los estrategas, es el tipo de guerra no convencional contra los países. El tipo de guerra no convencional no es la guerra en que un país le declara al otro su enemigo y se lanza con sus fuerzas militares, no, es una guerra para descomponer desde adentro, y es un golpe que no depende de unos militares que oficialmente salen a proclamar a una junta de gobierno tipo Pinochet, no, es una fórmula más compleja, más complicada. En este caso específico se pretendía repetir la fórmula de llevar al país a una confrontación violenta generalizada, un caos. Luego de creado el caos y la violencia generalizada con un número grande de víctimas, ¿no?, pronunciamientos internacionales, aislar al país internacionalmente, y luego algún tipo de goteo, pronunciamientos de uniformados. Más allá de que el uniformado que saldría de acuerdo a estos planes tuviera o no tuviera liderazgo, o tuviera o no tuviera mando de tropas, que ni lo iba a tener ni lo tendrá, porque el liderazgo y el mando de tropas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en manos de oficiales de la patria, de oficiales que aman profundamente este pueblo y que han sacado claras conclusiones de lo que es su papel en la defensa de la democracia y que son leales al comandante en jefe. En Venezuela tenemos una Fuerza Armada estructuralmente patriótica, constitucionalista, bolivariana, con un concepto. Cuando la Fuerza Armada dice que es profundamente chavista, es porque asume el concepto de unión cívico-militar, que es la unión del pueblo y la Fuerza Armada para la paz del país, para la soberanía. Ahora, ese esquema que estaba planteado era violencia, caos, condena internacional, goteo, y luego, bueno, intentar forzar una renuncia del presidente de la República o forzar algún tipo de intervención internacional. Es el golpe suave, es otra fórmula que se pretendía imponer al país para violar, digamos, los caminos constitucionales. Venezuela tiene que vacunarse contra toda fórmula y tipo de golpe que se intente, contra toda forma y tipo de desestabilización que se intente contra nuestra sociedad. Tenemos que vacunarnos, y mi principal responsabilidad, de verdad, Eduardo, es cuando yo tengo estas informaciones, que a veces son graves, transmitirlas al país. Te digo más, a veces uno maneja información, por ejemplo, el caso del señor López, jefe de estos grupos extremistas, que está preso ahora. El caso del señor López, bueno, que estaba ya con medida privativa de libertad dictada por un tribunal de la República, y en ese momento, unos factores, eso se sabrá, en la historia todo se sabe, la verdad es la verdad, se sabrá quién fue. Comenzaron a planificar el asesinato de Leopoldo López. Inmediatamente yo llamé a Diosdado y le dije: Diosdado, cumple esta tarea de paz. Y Diosdado se fue a casa de la familia, del padre, la madre de Leopoldo López, de su esposa, y estuvo conversando varias madrugadas hasta que se logró la fórmula perfecta de una entrega controlada del señor López a la justicia. Porque lo querían matar, Eduardo, lo querían matar, gente de la extrema derecha, y él sabía que era así, y su familia, apenas le dijimos, tuvieron la certeza de que eso era así. ¿Para qué? Para provocar entonces la noticia bomba, pues, asesinado. ¿Y a quién le iban a echar la culpa del asesinato del señor López? ¿Ah? Al presidente de la República, a la revolución. ¿Cuántas cosas hemos hecho por la paz? Recientemente me llegó una información de que estos grupos extremistas, locos, llenos de odio, pretendían ataques contra dirigentes de la oposición y dirigentes de la revolución. Eso fue exactamente un día donde quemaron una casa del Partido Socialista en Los Teques y una casa de la MUT en Lara. Cuando yo vi que la información toda coincidía, inmediatamente le dije al vicepresidente Arriaza: llámate a los dirigentes de la MUT y dile que hay planes así, 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 así contra ellos. Son sectores extremistas que no hacen política, que no están en el marco de la Constitución, que no quieren este país y que responden a intereses muy distintos de los que tú crees para esta patria, de los que creo yo y de los que cree la mayoría. Presidente, retomo la importancia de lo que pueda ocurrir de ese primer paso que la gente pudo ver a través de cadena nacional, esta mesa que
que no fue fácil articular con factores de oposición y del Ejecutivo. El país lo vio tomando nota, prestando mucha atención a cada una de las intervenciones. Quizás no me diga nombre y apellido, pero como usted lo decida, pero diga qué punto de los abordados allí, de los sugeridos allí, a usted le causó más impacto, qué punto le sugiere más inmediatez en la acción o incluso en la corrección, que la gente le vea el queso a la tostada. Bueno, varios. Primero me parecieron muy buenas las intervenciones del doctor Abeledo, con las diferencias del caso, de Ramos Alup, que además, como yo digo, él es muy carismático, pues a él le gusta ser carismático. Y de Henry Falcón también, pareció muy centrada, ¿no? Las críticas que hizo. Creo que son tres intervenciones centrales. Omar Barbosa estuvo un poco exagerado en el tono, pero también se preparó pues para su intervención. Hoy el profesor Díaz Rangel en su artículo dominical dice, bueno, que ya pasó el momento de la catarsis. ¿Está bien? Pasó el momento de la catarsis. Ahora tenemos que pasar al momento de el trabajo por el país. Cada quien desde su óptica, pero hay temas claves del país que tienen que ser atendidos. ¿Qué punto, por ejemplo, usted dijo, oye, es verdad? Yo le puse dos puntos, dos puntos. Y después te contesto esta parte de la pregunta. Yo le puse 2 puntos. Uno, el plan de pacificación que está listo, de lucha contra la criminalidad. Ya nosotros el miércoles desplegamos una nueva fase del plan Patria Segura, retomamos el redespliegue, porque Patria Segura lamentablemente se vio afectada por estas guarimbas, porque toda la fuerza pública, bueno, tuvo que salir a defender la paz del país. Yo le digo a ellos, vamos a retomar todas las reuniones de trabajo y todas las acciones que nos conducen al plan de pacificación nacional. Es el primer punto. Yo creo que eso va a avanzar. Segundo, en el tema económico, tenemos visiones totalmente distintas. Es evidente que hay dificultades. Díganme el país que no tenga dificultades. Si Europa entera, que es una potencia económica, tiene dificultades desde hace años, y hay despidos, y el desempleo llega a 25%. En Venezuela el desempleo lo cerramos en 5.6 el año pasado. En Europa, que es una potencia, le están quitando las pensiones a los viejitos, le están negando la educación pública a los estudiantes universitarios. Europa, que es una potencia. ¿Qué país no va a tener dificultades? Tenemos dificultades, pero sentémonos en la Conferencia Económica de Paz y vamos a trabajar con criterios comunes para la producción, el crecimiento económico, que es la única forma de vencer la inflación, para una reforma fiscal a fondo, para captar la riqueza del país y distribuirla en los derechos sociales del pueblo. Son 2 temas clave que yo les puse allí. Yo creo que ellos están en disposición de hacerlo. Ahora, ¿qué cosa? Por ejemplo, lo que planteó Henry Falcón. Él planteó una denuncia, 2 denuncias hizo Henry, ¿no? Yo inmediatamente hablé con Carlos Osorio, ministro de la Presidencia, eso era el viernes, ¿no? Ya eran las 12 de la noche, y ordené una inspección a esos 2 lugares que denunció Henry Falcón. Ayer mismo, sábado, llegó el informe de la inspección, demostrando que una de las denuncias era cierta, una de las denuncias. E inmediatamente he ordenado, bueno, que se investigue, que se castigue a los responsables, es lo primero, que se le corte la cabeza a los responsables, para decirlo en lenguaje chavista, y que se inicie un proceso de recuperación de ese proyecto. Y el otro, bueno, he aprobado ya unos recursos para que se termine la carretera hasta Yaracuy, porque llegamos hasta la mitad. O sea que la denuncia de Henry Falcón, gobernador, estaba hasta la mitad. Él dijo que eso estaba, no, ya está hecho a la mitad de la carretera y el terraplén, y vamos a continuarlo. Yo tomé nota y tomo en serio cada crítica, cada cosa que ellos digan, lo tomo muy en serio, y creo que, fíjate tú, un día después eso fue el jueves, ya era viernes, el viernes en la tarde se dio algo muy importante, que afortunadamente fue resaltado en los noticieros y en la prensa, se pudiera resaltar un poquito más, porque fue muy interesante. Se dio un taller de trabajo entre todos los alcaldes de la oposición, y los 3 gobernadores vinieron, no faltó ninguno, y allí ministro por ministro, Eduardo,
ministro por ministro, se reunió con los alcaldes, los gobernadores, y vieron los temas claves de cada municipio y de cada estado gobernado por la oposición. Ese es el trabajo que yo quiero hacer, el trabajo de unirnos en todo lo que podemos unirnos en función del país, de la prosperidad del país, del crecimiento. Yo no creo en una posición oposicionista, obstruccionista. Yo creo en una oposición que proponga, que cree fórmulas, que ayude al país. Se lo dije a ellos. Y se lo digo por aquí, esta es la Cámara, a la oposición venezolana. En primer lugar, a la oposición social, a la gente que no vota por la revolución ni ha votado. Y en segundo lugar, a los dirigentes políticos de los partidos de la oposición. Nunca en la Venezuela del siglo XXI prosperará una alternativa política a la revolución a partir de la ideología del odio y del antichavismo. No prosperará a partir de la protestadera estéril de la calle y la violencia. No prosperará. La única forma que algún día prospere, Eduardo, compatriotas, alguna propuesta alternativa en lo político es respetando la Constitución, es respetando la revolución, es respetando a los actores sociales y políticos venezolanos que luchamos por esta patria, pero además es construyendo propuestas que sean superiores a la revolución, propuestas superiores, porque pregúntate tú aquí, o preguntémonos, ¿por qué los últimos candidatos presidenciales que ha tenido la oposición, cuando salen a buscar votos, ¿por qué salen a buscar votos diciendo que van a respetar la misión vivienda, la misión barrio adentro, la misión tal? Y como eje central de su discurso ha sido para tratar de conquistar el voto nacional, que van a respetar los logros de la revolución. ¿Por qué lo hacen en elecciones y cuando pasan las elecciones no se dan cuenta que ese es el camino? Respetar lo que se ha construido. Y ojalá tuvieran la capacidad para proponer cosas superiores, para demostrar cosas superiores. Por eso no creo en una oposición obstruccionista, llena de ambiciones, llena de mezquindad, que nunca reconoce nada y que trata de convertir los problemas en obstáculos insalvables o en vías para derrocar gobierno. No, esa no es la posición que le hace falta a este país. Y bueno, yo tendré la oportunidad, gracias a Dios y a los esfuerzos que estamos haciendo, de en esa mesa de diálogo de paz, intentar, como hizo una y mil veces el comandante Chávez, que esta oposición no se vuelva a salir del carril constitucional y se mantenga en el carril de la política, con P grande, de la política, de la propuesta, del hacer, del diálogo. Presidente, en la próxima parte, la última de Al Descubierto en el día de hoy, trataremos de abordar los muchos puntos que quedan pendientes en esta conversación, varios por aquí también, incluida la economía. Pero quiero dejar esta pregunta para que al regreso muy brevemente usted la toque, ya para cerrar este tema de lo que fue el capítulo inicial del diálogo. Ha dicho Antonio Ledesma, yo ya fui a Miraflores y dije lo que tenía que decir. Lo que he recibido son insultos. Al regreso, usted le dirá al país si hay algo que corregir, que ajustar desde el mensaje presidencial, que siempre va a tener una alta visibilidad ante el país y siempre va a ser ejemplo para mucha gente. Si hay que hacer un ajuste en ese sentido, si hay que reconocer algo que hay que mejorar. Regresaremos con el presidente Nicolás Maduro Moros, hoy al Descubierto. Los venezolanos queremos vivir en armonía. Para nosotros, el respeto debe ser esencial. Todos, como hermanos que somos, debemos unirnos. Los venezolanos somos respetuosos, somos gente pacífica. Todos deberíamos promover el entendimiento, el respeto y la tolerancia. Como médico, siempre recomiendo a mis pacientes lo mejor para el cuidado de su salud. Por eso confiamos en Dermoprotectora, la única crema formulada que restaura la piel en pocas semanas. Clínicamente recomendada por los expertos. Con Dermoprotectora, vive tu propia experiencia. Disfruta la nueva línea de productos Dermo. Always. Elegante. Sofisticada. Deslumbrante. Siempre me siento deslumbrante. Nada se interpone en mi camino. Nuevo
Nuevos Always Platinum tampones se expanden a la forma de mi cuerpo con trenza superabsorbente que ayuda a evitar escurrimientos. La mejor protección de Always también es invisible. Always Platinum tampones. P&G. Tus pies tienen una vida muy dura y tus uñas se encuentran expuestas a hongos. Para ese molesto hongo en las uñas, tienes Loceril. Loceril es el único que con una sola aplicación semanal actúa por 7 días matando el hongo. Continúa el tratamiento una vez por semana hasta que la uña crezca perfectamente sana. Y luce tus pies cuando quieras. Loceril Laca, fuerte contra el hongo en las uñas, una vez a la semana y listo. Presidente Maduro, en la parte anterior quedamos en el diálogo, en esa forma que influye en el fondo. Yo citaba una expresión de Antonio Ledesma, quien dice que lo que ha recibido son insultos. En este proceso de construcción, donde muchas veces una palabra puede tener un efecto, donde muchos pensarán que requiere de un uso hasta quirúrgico, ¿usted admite que ha cometido excesos? ¿Usted admite que se puede mejorar en ese plano? Pero no precisamente con Ledesma, ¿no? Ledesma es el que ha cometido excesos contra la democracia, porque se ha sumado a un juego doble. Por un lado es alcalde recién electo y por otro lado está instigando grupos guarimberos, violencia. Es responsable de lanzar a la locura al señor López y a la otra señora, a la señora Machado. Y él, cuando ve que la cosa se pone difícil, se pone a un lado. Así que pienso que el caso de él es el peor ejemplo que puede haber. De hecho, es un hombre muy rechazado, ¿no? En la política en general. Es alcalde porque, bueno, tú sabes que hay un voto cautivo de los partidos de la oposición en toda esta región que, bueno, lo colocó allí. Él se cree impune también. Él se cree impune. Y ha estado en la frontera del desacato a la Constitución y a las leyes. Yo a él específicamente le diría que ya está viejo para la gracia, que se ponga las pilas, se ponga a gobernar, respete al presidente, que respete las instituciones, que respete la Constitución y que deje el doble juego, porque en el doble juego le puede ir muy mal. Ahora, sobre el tema del tono y el lenguaje, bueno, en Venezuela hay un debate, seguro que podemos mejorar todo, estoy seguro que podemos mejorar todo. Ahora, el respeto tiene que ser conquistado, construido, sin quitar algo maravilloso que tiene la política venezolana, que es la pasión creadora, ¿no? Que la trajo Chávez, en el verbo, en la acción, en la calle. Bueno, de hecho, la gran mayoría de los dirigentes de la oposición imitan al comandante Chávez, lo han estudiado su lenguaje. El ex candidato derrotado 4 veces, bueno, estudió todo, hasta la forma de mover los ojos, la mano, las palabras, ¿no? Chávez creó una nueva escuela de hacer política con la verdad, con el corazón, con la pasión. No debemos disminuir eso en Venezuela, pero sin lugar a dudas se puede mejorar mucho más el respeto, el tono, dando y dando respeto aquí, dando respeto allá. Presidente, incluyo 2 puntos en este planteamiento, las barricadas, las guarimbas, como se les llame. ¿De qué manera pueden cesar? ¿De qué manera convincente puede llegar a quienes andan en esta forma de acción con efecto disuasivo? Y, sin mezclar una cosa con la otra, aprovecho para tocar el tema de los estudiantes. Ojo, no estoy mezclando una cosa con la otra, pero un poco en el clima de la calle. Usted ha dicho, vamos a redireccionar los cuadrantes, el patrullante inteligente, una vez que cese el tema de las protestas en las formas más extremas. Pero los estudiantes están, por otra parte, los estudiantes están pidiendo su espacio, ser reconocidos, ser atendidos, y tienen una argumentación. Entonces, no le quiero enredar la pregunta, pero primero... Empiezo por la segunda. Ok. ¿Usted entiende la protesta, la argumentación que hacen los estudiantes? Siempre. Lo que no entiendo es por qué los dirigentes estudiantiles de la oposición, que dirigen algunos importantes centros de estudiantes y federaciones, democráticamente, han sido electos democráticamente, en esta democracia que a veces lamentablemente ellos niegan, pero que existe. Lo que no entiendo es por qué se suman a una estrategia
cortoplacista, insurreccional, violenta. No entiendo por qué, y lo digo con toda la sinceridad, ojalá me entiendan, llegue bien este mensaje, no entiendo por qué se dejan usar por políticos de la derecha para justificar sus planes insurreccionales, oposicionistas, etcétera. Si ellos tienen planteamientos que hacer, yo le abrí el Palacio de Miraflores hace 8 semanas a ellos, los he llamado, en cadena nacional junto a los dirigentes de la MUT, los volví a llamar. ¿Con este diálogo se ha adelantado algo para concretar ese encuentro de los estudiantes? No, y tú sabes que no es responsabilidad mía en este caso, yo asumo mi responsabilidad. Es responsabilidad, la pelota está en el campo de los dirigentes estudiantiles. ¿Por qué usted cree que no se avanza en eso? Porque ellos tienen muchas divisiones, muchos subgrupos, y todos los subgrupos ejercen presiones, y entonces se impone el discurso y el planteamiento más altisonante, más extremista, y bueno, están ellos neutralizados. No sé si podría esta expresión caber, se han autoneutralizado por las divisiones internas que tiene el grupo, y hay que decirlo, Eduardo, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, el movimiento estudiantil venezolano es amplio, muy grande. Yo instalé una conferencia de paz con el movimiento estudiantil bolivariano que hoy por hoy, cuantitativamente hablando, es mayoría a nivel universitario. Dirigimos el 75% del liderazgo estudiantil de las universidades del país, bolivariano, democrático, luchador también, protesta, critican, como debe ser. La juventud tiene que ser crítica para que empuje a la sociedad hacia adelante, para que las aguas no se estanquen. Ahora, el resto, el 25% de las universidades, fundamentalmente las autónomas, lo dirigen grupos de la oposición. Ahí hay una división muy grande. Yo los invito a la paz, a ellos. Los invito a vernos las caras, a conversar. Ya tenemos 2 meses llamándolos. Yo creo que ellos no van a venir, de verdad. En este momento, lamento decir esto, están neutralizados. Hay muchos grupos de interés. Viejos políticos han capturado un grupo aquí y el otro ha capturado por allá. Y no le impide, y le impide a ese movimiento estudiantil ser autónomo. El movimiento estudiantil dirigido por la oposición no es autónomo de los jefes políticos que le han impuesto una línea para utilizarlo. Yo le digo a esos muchachos, libérense de esas amarras y sean ustedes mismos. El día que ustedes decidan, nos vemos cara a cara. Presidente, dentro de la protesta, y era el punto anterior, existe la tonalidad de la barricada o de la guarimba. ¿Cómo de una manera convencida eso puede amainar hasta desaparecer? Cuando se anuncia que la protesta debe mantenerse en la calle para que el diálogo dé sus frutos. ¿Cuál es el mensaje? Tomando en cuenta que es difícil pensar que se pare alguien, aún considerándose con mucho liderazgo, y diga, señores, paren las barricadas. ¿Cómo se logra eso? Las guarimbas, las barricadas, como método violento de oposición, como método violento de lucha política, ya han sido derrotadas por la sociedad. Primero rechazadas por la comunidad. El rechazo es del 90%. Es difícil ver en las encuestas, ustedes que ven tantas encuestas, porque como periodistas tienen que estar bien informados de las tendencias de opinión, saben que es difícil encontrar en 15 años últimos un tema donde el 90% de la población esté de acuerdo. Así que la comunidad, la sociedad, ha derrotado y ha enviado un mensaje muy claro que no quiere guarimba, que no quiere violencia, que no quiere barricada. Y se han ido extinguiendo, Nosotros hemos tenido una táctica de seguridad, una táctica de orden público eminentemente defensiva, pero que ha ido dando resultados. Yo creo que es cuestión de tiempo ya para que definitivamente desaparezca. Tiene que ser algo muy negativo. Alguien que agarra su carro y sale de su trabajo y de pronto va en Caracas, te digo el ejemplo, de pronto va hacia allá, hacia la zona de Latillo, antes de Latillo, ¿cómo se llama? La Trinidad, y de pronto le tienen trancado el túnel, porque sí, y dejan ahí un carro quemado, ¡pum!, y lo explotan. ¿Qué es eso? ¿Protesta? ¿Ah? Eso es vandalismo, eso es terrorismo, eso va contra la sociedad, eso se tiene que acabar definitivamente, y es uno de los puntos centrales que yo le planteo a la oposición. Tenemos que enviar un mensaje muy claro de que la violencia como método político no puede volver a Venezuela, tiene que acabarse.
Y esa insurgencia armada que se está ensayando de estos grupos extremistas, nosotros, nacionalmente hablando, y nosotros como gobierno, tenemos que derrotarla apenas naciendo como está en este momento. Presidente, un gran amigo de Hugo Chávez Frías, colega en sus tiempos, aliado, coincidente desde el punto de vista ideológico en muchos aspectos, le ha sugerido a usted un gobierno de coalición. Ha dicho, cito textualmente, abro comillas, Maduro debe disminuir el debate y dedicarse enteramente a gobernar. Estoy haciendo fuerza para que se encuentre una solución en la negociación porque para Brasil Venezuela es estratégica. Ya usted ha respondido que usted viene haciendo la coalición, pero ¿ha podido hablar con Lula? Usted se enteró solamente por la vía de una declaración. En esencia, ¿qué otro tono más directo puede responder ante este planteamiento que ha llamado la atención? Coalición. Con Lula yo mantengo comunicación permanente, tenemos formas de enlace permanente, de comunicación. Y Lula es un padre para todos los hombres y mujeres de la izquierda latinoamericana. Es una referencia, sin lugar a dudas. Hay que agradecerle a la vida, como dice la canción de Violeta Parra, ¿verdad? Gracias a la vida de haber podido ver a esos gigantes juntos, Chávez, Kirchner, Lula, a hacer la nueva América Latina, porque ellos fueron los que iniciaron la construcción de esa nueva América Latina. Y tener todavía hombres como Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, Raúl Castro, mujeres como Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, el nuevo liderazgo de una América Latina que en el siglo XX, bueno, fue taponeada, fue reprimida, fue acabada, diezmada con golpes de Estado, intervenciones, y que en el siglo XXI consiguió su camino. Conseguimos el camino, las fuerzas de izquierda, progresistas, revolucionarias, conseguimos el camino, nuestro camino. Y Lula, bueno, es una gran referencia, moral, ética. Lo escucho yo siempre con mucha atención y nos mantenemos en comunicación. Y por eso es que le dije inmediatamente que supe sus opiniones, que precisamente yo estoy de acuerdo con él. En Venezuela hay que construir una poderosa coalición democrática, popular, antiimperialista, constitucional, y decimos desde Venezuela, rumbo al socialismo. Una coalición social, incluyente, de todos los que creen en la patria, de toda la gente honesta, ¿no? Un ejemplo de esa coalición con alguien que piense distinto pero que debe amar al país, ¿cuál sería, por ejemplo? Bueno, ya existe el Gran Polo Patriótico, son factores que pensamos diferentes. Allí en el Gran Polo Patriótico hay sectores de la socialdemocracia, hay sectores socialcristianos. Pero un adversario político no podría incluirse en una coalición de gobierno. Yo los invito. Si es un adversario político honesto, si es un adversario político que asume con dignidad la independencia de la patria, que no depende de dictámenes de Washington ni de los Estados Unidos, si es un adversario político que cree en la prosperidad económica y social, lo invito, lo invito. Yo inclusive hice una propuesta, te la digo aquí, creo que como primicia, ¿verdad? Y la voy a ratificar en una reunión que tenemos en las próximas horas con el Gran Polo Patriótico. Gran Polo Patriótico, tú sabes, están todos los partidos y grupos políticos de la revolución, una gran coalición política. Ahí yo te decía, hay sectores socialdemócratas, socialcristianos, socialistas, marxistas-leninistas, marxistas. Ahí hay todos los sectores. Y nos une el bolivarianismo del siglo XXI. Nos une que somos todos chavistas, orgullosamente chavistas. Yo quisiera que tú pudieras entender en toda su magnitud la satisfacción que uno siente cuando dice, soy chavista. Decir ser chavista es sentirse, representar los ideales de los libertadores, de Bolívar, creer en el futuro, amar nuestra patria profundamente. Hay diferencias, como se ha especulado y se ha afirmado, de que hay profundas, insisto, profundas diferencias o discusiones a lo interno del chavismo. Bueno, el chavismo, tú sabes, una de las cosas mágicas de todo este proceso es que hemos ido fortaleciendo la unión en la diversidad. La unión verdadera, la unión espiritual, ¿no? La unión en base a los principios, a un programa. Tenemos grandes ventajas. Uno, tenemos un referente central, Hugo Chávez. Tenemos un proyecto, el proyecto bolivariano. Tenemos un programa, el Plan de la Patria. Y además tenemos
métodos de trabajo correctos que nos permite unirnos en base al trabajo y al debate sincero. Pero además, esta coyuntura de agresión contra el gobierno revolucionario, con las guarimbas, lo que hizo fue cohesionar el chavismo, no solo políticamente hablando, los partidos, grupos, dirigentes, gobernadores, diputados, no solo políticamente hablando, el liderazgo, sino que consolidó la unión cívico-militar, y lo puedes ver en las encuestas, consolidó socialmente, ¿ven?, de una manera muy sólida la base política y social sobre la cual descansa la revolución. Está cohesionada, está unida, está alerta, está movilizada. Así que te iba a decir que yo le he propuesto al Gran Polo Patriótico una idea, creo que es una buena idea, para que se debata, pues. Yo creo que la vamos a decidir bien, que es dar un paso en los próximos meses para convocar y constituir una nueva alianza patriótica, una nueva alianza política, que abra sus compuertas a todos los venezolanos que quieren construir la democracia, que quieren construir la patria independiente, a todo el que quiera trabajar de verdad por la prosperidad, el desarrollo económico, desde una visión amplia, lo más amplia posible, que trasciende inclusive la amplitud que ya de por sí ha tenido el Gran Polo Patriótico, que cada quien ocupe su espacio. Por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, vamos a un congreso en julio, y es el partido más grande del país, el más poderoso, el mejor organizado. Bueno, tiene que cumplir su papel como vanguardia de construcción del socialismo. El Gran Polo Patriótico tiene que cumplir su papel como gran articulador de las fuerzas sociales y políticas de la revolución. Y esta nueva alianza política, estoy seguro, pudiera abrir las compuertas a sectores democráticos del país que quieran contribuir con la estabilidad, con la Constitución. Es una propuesta que yo hago y creo que es necesaria. Es más, la tomo del espíritu lulista, del llamado que nos ha hecho Lula y de la sabiduría política que nos ha dado esta experiencia de revolución. Presidente, usted citaba a colegas que coinciden ideológicamente en otra parte de la región, y usted ha citado a Kirchner, a Lula, al presidente Chávez. Vamos a entrar en economía. Para quien se pregunta por qué en otros países con tantas semejanzas o acercamientos o coincidencias en lo ideológico y lo político, hay otros resultados en materia económica como el abastecimiento. No se hacen las colas que se hacen aquí para comprar comida. No falta, como se está diciendo y muchos lo sienten, el insumo, la jeringa, el medicamento, lo que se usa en clínicas y hospitales, el repuesto del carro, el tema del abastecimiento. Porque hay otro escenario económico en variables como estas en esos otros países. Hay variables diversas en todos los países. Y nosotros estamos confrontando resultados de una guerra económica inclemente, que ha arremetido contra la economía del país durante más de un año. Mira, aquí nosotros hemos roto récord de descubrimientos de depósitos con productos acaparados en todo el país. Récord se ha roto, de recuperarlos y de ponerlos en el mercado. Se ha roto récord del contrabando de extracción hacia Colombia, que siempre osciló entre 20%, 25%. Hoy por hoy nosotros estamos combatiendo mafias que se llevan los productos baratos y de calidad de Venezuela al mercado colombiano, y eso ha llegado a más del 40%, que ha afectado y afecta como mecanismo de guerra económica a la economía. Y lo que pasó en noviembre, pues cuando arrancamos la ofensiva económica. ¿Qué descubrimos? Lo que veníamos denunciando. Es más, lo que descubrimos estuvo muy por encima de lo que nosotros veníamos denunciando. Yo venía denunciando que había una guerra económica con precios inducidos, con acaparamiento, desapareciendo artículos, jugando con el ciudadano de a pie. Bueno, ¿qué descubrimos allí? Mira, de más de 6.000 establecimientos que logramos nosotros sistematizar en inspecciones, bueno, profundas, el 99.99% de los establecimientos económicos que visitamos entre noviembre y diciembre en la primera fase de la ofensiva económica
tenían precios inducidos, inflados, sin razones de carácter económico, por encima del 1000% al 12.000%. Dime en qué país del mundo los sectores económicos, en cualquiera de los países que tú pudieras pensar en este momento de nuestro continente, se les permite inflar o buscan como mecanismo económico de realización de la ganancia un precio especulativo por encima del 1000, 2000, 3000, 4000%. Ahora, presidente, ¿a qué perspectiva nos atenemos? Sobre todo en el corto y mediano plazo, en esa fase que el gobierno ha calificado como ofensiva económica. Se anunciaba que eso no era una ganga, se llamaba la calma de quienes hacían colas para comprar una pantalla plana, por ejemplo, y se le decía, estos precios justos llegaron para quedarse y en el nuevo año 2014 habrá reposición. ¿Qué pasó entonces? Y quien nos está viendo se puede preguntar, bueno, pero ¿hasta cuándo el alegato de la guerra económica? Un país petrolero. Hasta que haya guerra económica. Si no hay conciencia en Venezuela, y se lo hemos dicho a los actores económicos, la guerra económica perjudica al pueblo, sin lugar a dudas. El acaparamiento, el contrabando, que son fenómenos no producto de la dinámica económica de producción y de funcionamiento de la economía venezolana. Son agentes exógenos muy negativos contra la economía. Hasta que haya guerra económica, le hemos dicho a los factores económicos del país en la Conferencia Económica de Paz, vamos a ponernos de acuerdo en un conjunto de planes de producción permanente, de crecimiento económico, de abastecimiento económico. Por eso yo he creado una comisión especial con los ministros del gabinete que están en la Conferencia Económica, que es la Comisión de Producción, Abastecimiento y Precios. Por eso aprobamos esta ley de precios justos. Bueno, a esta ley se le hizo una campaña tremenda, que esta ley iba a quebrar la economía. No, al revés. Ya esta ley está siendo asumida por todos los factores económicos. Y esto es una ley que nos va a llevar al equilibrio de los factores de producción, de circulación de los productos, de abastecimiento y de precios justos que se están estableciendo y se van a ir estableciendo progresivamente. Esta ley no admite ninguna reforma. Por ejemplo, con la Comisión de la Verdad, todo lo que ustedes están recibiendo en planteamientos tiene un recurso de nulidad ante el TCJ. ¿Admite algún ajuste? Todas las leyes admiten ajustes y reformas para mejorarla, ¿no? Porque nosotros tenemos que ir a un equilibrio económico productivo. No podemos seguir dependiendo del rentismo petrolero, no podemos seguir dependiendo que la realización de la ganancia no es la capacidad para producir un artículo, un bien, un servicio, sino cómo tú accedes a los dólares para especular los dólares dentro y fuera del país. Es la ruptura definitivamente con un modelo parasitario del rentismo petrolero. Ahora, tú decías, yo agregaría aquí, ¿qué es lo más importante? En medio de una circunstancia de dificultades económicas, inducidas o no, en este caso yo te podría decir inducidas abiertamente. Lo más importante es que el modelo social de distribución de la riqueza, de creación de la riqueza y el modelo social de las misiones y grandes misiones durante este primer año de gobierno se ha mantenido, se ha expandido y ha seguido dando resultados. Eso es lo más importante. Ese escenario que se quiera presentar de hambruna, habrá hambruna de otro lugar del mundo. En Venezuela nuestro pueblo tiene garantizado su abastecimiento. Yo le ponía un ejemplo ayer a un grupo de compañeros. En el año 89, cuando se dio la explosión social del 27 de febrero, estaban los supermercados, los grandes abastos full de productos, full. Quien no tenía productos en su casa era el pueblo. Hoy por hoy, yo te podría decir, el pueblo tiene garantizado su abastecimiento, tiene garantizado su alimentación. Yo te puedo dar algunos números de cómo se han mantenido las tendencias y te los doy rápidamente. Aquí me vine preparado para eso, con esta Cámara. Y son resultados, Eduardo, que a mí como presidente de la República y como hombre humilde de este pueblo, no dejan de sorprenderme. Como un año 2013, donde me aplicaron guerra eléctrica, guerra económica, guerra psicológica, golpe, llamado a plebiscito, ¿cómo siguió funcionando el crecimiento de la economía? ¿Cómo siguió funcionando la distribución de la riqueza? Es impresionante. Yo di un dato público en estos días, que hasta el 2012 la revolución había distribuido el 62% del ingreso del país a los programas y misiones sociales. Bueno, 2013, aquí te lo tengo. Dato calientico.
aumentamos al 64.1% la inversión de la riqueza, del ingreso nacional. Fíjate lo que era la distribución de la riqueza décadas anteriores a la llegada de la revolución. Solo se distribuía para salud, educación, vivienda, alimentación, cultura. Se distribuía el 36%. Hoy por hoy se está distribuyendo el 64%. Hay una diferencia de 2 puntos porcentuales que tú sabes que en estadísticas de carácter económico son muy difíciles. En segundo lugar, te puedo decir, la tasa de desocupación también, aquí está. Cerramos el año pasado, diciembre, 5.6. Y en el mes de febrero, ahora febrero, acabamos de obtener la tasa de desocupación más baja de las últimas décadas del país, de los últimos 20, 25 años, en 7.2. Esto es producto de un esfuerzo económico, social, de políticas para proteger al pueblo, ¿no? Sigo diciéndote datos importantes para nuestro país, para que nuestro país sepa la verdad y no se deje desmoralizar con las campañas de la caotización de la vida económica y social. No solamente esos datos de empleo, sino la calidad del empleo es muy distinto. Hace 15, 20 años, el 60% o más estaba en un empleo precario informal. Hoy, fíjate tú, en el año 2013 llegamos al 61% del empleo formal de calidad, bueno, bajo la protección de las políticas sociales. Además, el ingreso. Mídase una sociedad por su empleo, por la calidad de su empleo, por la calidad de sus ingresos. Aquí está, al cierre del año pasado, la defensa del salario dio resultados. La canasta normativa a diciembre del año pasado, febrero de este año, se ubicó en 3.730 bolívares. Y el ingreso mínimo legal promedio, que es la suma de lo que tú ganas como salario mínimo, más ticket de alimentación, logró 4.621. Pero eso no es nada, fíjate tú. Esto es un dato, yo te lo voy a regalar todo esto, para que ustedes, bueno, tengan posibilidad de hacer un análisis más detenido. Aquí está el ingreso total promedio por hogar. Esto se saca por el número de personas empleadas por familia. Bueno, aquí nos está viendo la familia venezolana. Hoy el promedio llega casi a 2 personas trabajando por familia, bajo un ingreso mínimo legal que ya vimos, que supera la canasta normativa. Bueno, el ingreso, al final del año 2013, que incluye ingreso por trabajo, ticket de alimentación, pensión de sobrevivientes, 2.600.000 pensionados, récord, jubilación, ayuda familiar, subsidio familiar, becas, etcétera, etcétera. Por familia, el ingreso promedio llegó a 8.514 bolívares el año pasado. Seguimos aumentando los ingresos del pueblo. En Venezuela hay un mercado interno, una capacidad de consumo muy, muy poderoso. Presidente, puntualmente, ¿cómo hace mella eso en la inflación? Efectivamente hace mella, porque es un nivel de... ¿La hace? Claro que sí, no, afecta efectivamente. ¿Estos ingresos son capaces de influir en la inflación, en la capacidad adquisitiva del venezolano? Dice la teoría clásica de la inflación que sí. En Venezuela tenemos una falla estructural todavía por superar, que es el rentismo petrolero, la economía de puertas que hay que terminar de superar, ¿no? Que no debería afectar la capacidad creciente de consumo de la población, sobre todo de los trabajadores, porque parte de esos productos se están trayendo a dólar preferencial para el pueblo, a precios preferenciales como ahora se están fijando. Ahora, lo más importante de todo, fíjate tú, dándole la vuelta a tu pregunta, es que en Venezuela hemos creado una estructura social con derecho al trabajo, con derecho al ingreso, con protección social, con distribución de la riqueza y los ingresos a las mayorías. Esto es un milagro, Eduardo. Ahora tenemos que respaldar la capacidad de consumo, de empleo estable y de calidad de las grandes mayorías trabajadoras del país, con una capacidad económica de producción. Pero, presidente, usted decía que la gente no se desmoralice con campañas. La gente se desmoraliza
al tener que hacer cola, la gente se desmoraliza cuando no consigue el medicamento para la atención, el Yo te repuesto digo- que le detiene el carro. Yo te digo, nuestro pueblo tiene ¿Qué le fe. dice a esa gente que se desmoraliza porque siente que no encuentra lo que encuentra? Mira, yo te y digo, que cuando Eduardo, lo encuentra probablemente no le alcance el dinero. Eduardo, si la gente fuera tan débil desde el punto de vista psicológico, político, ideológico en Venezuela, la revolución no existiera. No tuviéramos el tremendo apoyo popular que tienen todas las políticas de gobierno. No hubiera la estabilidad social y política. Y todos estos grupos extremistas hubieran logrado desestabilizar el país. Nuestro pueblo tiene conciencia que hemos sido sometidos a mecanismos de sabotaje permanente, de guerra económica. Nuestro pueblo tiene conciencia que en determinados momentos puede haber dificultades económicas, producto de causas naturales o de políticas erradas. Pero nuestro pueblo tiene conciencia que tiene un gobierno revolucionario que lo protege. Por primera vez en la historia se protege la educación pública y se le garantiza. Por primera vez en la historia se protege la salud pública y se le garantiza al pueblo. Ahí están los datos, pues, del último censo nacional. El 65% de los venezolanos accede a servicios de salud a través de barrio adentro, de la salud pública. Nuestro pueblo tiene conciencia que tiene un gobierno revolucionario que le garantiza su derecho a la vivienda, su derecho al trabajo, su derecho al ingreso. Eso nunca lo habíamos tenido. Presidente, ¿qué queda allí en su Aquí planteamiento? queda bastante y trato de resumírtelo de la manera más sencilla, porque estos son los grandes temas del país. ¿Cómo marchamos en educación? ¿Cómo marchamos en salud pública? ¿Cómo marchamos en alimentación? ¿Cómo marchamos en producción nacional? Son los grandes temas. Hay que recolocar la agenda de los grandes temas para que nuestro país debata de verdad los puntos donde se está construyendo el futuro de las nuevas generaciones. Aquí está la inversión. 2013, inversión pública en salud, lo que hace es seguir creciendo. Aquí está la inversión en seguridad social, Eduardo, lo que hace es seguir creciendo la protección en seguridad social, sobre todo a nuestros viejitos pensionados. Aquí está la distribución del número de comidas diarias, esto es récord. Por eso, Eduardo, es que la FAO reconoció a Venezuela como el país que más ha hecho contra el hambre y las tendencias de lucha por el derecho a la alimentación se mantienen. El 94.6% de los venezolanos hacen sus 3 papas de calidad día por día. Estos son datos internacionales. Igualmente la matrícula universitaria, que lo que ha hecho es crecer la misión. Esto es un dato que a mí me impresionó, te lo confieso, revisándolo en estos días. ¿Tú sabes cuántas personas se han alfabetizado en el transcurso de estos años? 1.766.000. Se mantiene el ritmo de alfabetización. Venezuela ha hecho una revolución educativa, bueno, gigantesca. Y te voy resumiendo cómo esto se va convirtiendo en una tendencia estructural de transformación de la sociedad venezolana. Con este dato, pues, nuestros objetivos de la lucha contra la pobreza. Aquí están datos precisos, ¿no?, que yo te puedo presentar y que son motivantes, no solo para uno, para mí, que estoy en el centro de toda una guerra política y que en un año, bueno, me han disparado con todo. No, aquí están los resultados. El año pasado logramos vencer el piso duro del 20% en la lucha contra la pobreza y llevamos la pobreza a 19.6. Esto tiene que ir al 2018 acercándose a 0. Y la miseria, por primera vez rompimos ese piso de 7 puntos hacia abajo y la llevamos a 5.5%, la miseria en Venezuela. Y voy a cumplir, Eduardo, así te lo juro a ti en este programa y se lo juro al pueblo. Cuando yo esté llegando al último año de gobierno de esta batalla por Venezuela, en el 2018, tendremos en Venezuela miseria 0. Aquí está la medición, pues, para quien quiera medir los progresos de Venezuela en lo económico y en lo social. No se puede separar lo económico de lo social. La riqueza que se crea en el país, ¿para quién es hoy? Es para garantizar los derechos sociales de todo el pueblo. Y las dificultades que tenemos en la economía, ten la seguridad, yo mismo las estoy abordando. Estoy al frente de los equipos económicos. He creado la Conferencia Económica por la Paz. Y ten la seguridad que nosotros este año vamos a romper récord en crecimiento, en producción, y vamos a someter todos los mecanismos perversos
de inflación inducida que se le han puesto a la economía venezolana. Presidente, en razón del tiempo que ya se agotó, porque podríamos estar muchos minutos más conversando de tantas cosas prioritarias, me he visto en la necesidad durante el programa de incluir varios puntos en una misma pregunta, aunque no guarden relación y yo directa. Incluir varias respuestas en así la misma es, pregunta. así es. Pero fíjese, rápidamente, esto tiene mucho que ver con la corrupción. ¿Qué pasó con las empresas de maletín o no de maletín? El país está esperando por eso, porque si se le dice al país, miren, vamos a apretarnos el cinturón como un buen padre de familia, hay que demostrar garantías de que va a haber mayor restricción, mayor control de lo que se haga de aquí en adelante. Brevemente. Primero que la denuncia la hice yo. A veces hay un malabarismo en algunos dirigentes de la oposición. Yo fui el que hice la denuncia del llamado cadivismo, que es sencillamente el mismo mecanismo para apropiarse de la renta petrolera que le pertenece a todos los venezolanos por los mecanismos cambiarios que existían en Venezuela con Cadivi. La investigación está en curso, eso tiene sus ritmos. Yo soy uno de los venezolanos que comparto contigo la necesidad de publicar lo más pronto posible, de la manera más transparente, la lista de las empresas de maletín que estafaron a la nación. ¿Y por qué la estafaron? Porque pidieron unos recursos para traer productos para el país, para la economía venezolana, y sencillamente por ausencia de mecanismos de control previo y de control posterior, que ya han sido corregidos, pues se robaron esos recursos, se los llevaron a sus cuentas personales. Hoy por hoy te digo, yo quiero que esas listas sean publicadas, que la comisión presidencial que creé, bueno, le diga al país, uno por uno, esas empresas de maletín. Va a haber sorpresa, Eduardo, va a haber sorpresa para que el país saque sus propias conclusiones. Ya para cerrar y con un tono reflexivo, cito y abro comillas parte del comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. Causa fundamental de esta crisis es la intención de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario. Brevemente, sé que no es difícil hacer una síntesis en un tema tan grueso, pero para toda la Venezuela que esta noche nos está viendo. El Plan de la Patria hay que discutirlo, no ha sido discutido suficientemente, no es conocido. ¿Cómo queda el sector privado? Bueno, en primer lugar, esa expresión yo no sé quién la escribió, pero la pudiera estar escribiendo Pedro Carmona Estanga o Carlos Ortega, porque es una expresión absolutamente pasada de la realidad, fuera de la realidad totalmente. Es una expresión infeliz, sin lugar a dudas, es infeliz, porque desconoce que Venezuela tiene mecanismos constitucionales, donde cada candidato presidencial cuando presenta su candidatura presenta un programa, y el constituyente fue sabio cuando estableció la obligatoriedad en Venezuela de que cada candidato se comprometiera con un programa, porque en el pasado, tú sabes que se hacían muchas promesas y después se olvidaban. No, ahora la Constitución del 99 obliga a que cada candidato, sea alcalde, gobernador, presidente, diputado, presente su compromiso. Bueno, el comandante Chávez presentó este programa y se debatió todo el año 2012. Y el pueblo lo aprobó en las elecciones del 7 de octubre y empezó a aplicarse. Luego vino las circunstancias dolorosas de la partida del comandante Chávez, y cuando me tocó inscribir mi candidatura yo presenté el Plan de la Patria, que ya había sido aprobado en primer lugar, y fuimos al debate y el pueblo lo aprobó. Fue el primer mecanismo de legitimación democrática, constitucional, que esa expresión infeliz de quien la escribió desconoce. Democracia, Constitución. Luego, ¿qué hicimos nosotros? Yo presenté el Plan de la Patria, como dice la Constitución, ante la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, bueno, en uso de sus legítimas facultades, aprobó el Plan de la Patria, que es un plan pertinente, democrático, incluyente. Este es el programa de gobierno más completo que jamás se haya hecho en la historia de Venezuela. Además, lo hizo de puño y letra uno de los hombres más extraordinarios de la historia de 200 años de República, nuestro comandante Hugo Chávez. Y este plan, que fue aprobado en elecciones 2 veces, que fue aprobado constitucionalmente por la Asamblea Nacional, es el programa que nos guía para fortalecer y mantener las misiones, las grandes misiones. Te digo ya para terminar, para que tú veas cómo en este primer año de gobierno, a pesar de las guerras, golpes, guarimbas, contragolpes, yo he mantenido el tino y el legado del comandante Chávez vivo, porque yo estoy aquí para mantener ese legado, ese camino. Te digo, por ejemplo,
en base al plan de la patria. 2 daticos te doy. El comandante Chávez hizo sin lugar a dudas una revolución en el campo educativo. Bueno, con el plan de la patria en la mano, le digo a la persona que escribió eso que tú leíste, con este plan de la patria en la mano, nosotros pasamos de 29 universidades públicas nuevas que creó el comandante Chávez a 36. Yo apenas en un año he creado 7 nuevas universidades para nuestra juventud. Con el plan de la patria en la mano, pasamos de 28 misiones y grandes misiones, que son un milagro social para el pueblo de Venezuela, a 35 misiones. Creé 7 nuevas misiones, entre las cuales está la misión Jóvenes de la Patria, la gran misión Negro Primero, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la misión Nevado, que es una misión muy característica, muy humana. Así que te digo, el plan de la patria no solamente es legítimo, no solamente es legal, desde el punto de vista humano, es el programa de gobierno más importante para construir el futuro del país, y vamos a seguir con él como guía, como camino, como legado, para la felicidad de las mayorías nacionales. Más allá de esta coyuntura de oposicionismo violento, obstruccionista, la patria tiene un destino marcado, y el camino hacia ese destino marcado nosotros lo vamos a seguir abriendo. Ten la seguridad. La experiencia de un año ya como presidente me dice que tenemos fuerza, tenemos programa y tenemos la razón. Y yo le digo al pueblo venezolano, vamos a unirnos, vamos a construir la paz. Solo con la unión y la paz nosotros vamos a poder lograr lo que creo que tú aspiras, que yo aspiro y que aspira la gran mayoría, es la prosperidad de nuestra familia, de nuestros hijos. Así que bueno, Eduardo, nosotros siempre vamos a estar en ese rumbo. El plan de la patria es la guía luminosa de la construcción del futuro. Presidente, en nombre de la audiencia al descubierto de Venevisión y de toda Venezuela que nos ha visto hoy desde el Palacio de Miraflores, gracias por recibirnos acá, mucho éxito y esperemos que tengamos muchas otras oportunidades, porque sobre todo partiendo de este escenario donde, aunque en muchos sectores lo definan con escepticismo, también tiene gente que le pone fe, que le pone esperanza, y usted tiene una gran responsabilidad como la figura más visible en las posibles direcciones que esto pueda adquirir. Eduardo, solo con fe en nuestro país, solo con fe en Venezuela, solo con amor y confianza en nuestro país, todos podremos salir adelante. Solo con fe. Yo llamo a toda Venezuela a tener fe en el futuro de la patria y sobre todo, Eduardo, a tener fe en sí mismo. Hasta pronto. Gracias. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hoy al descubierto a través de Venevisión con todo el país. Gracias como siempre por apoyarnos. Que tengan una semana feliz.